compartiendo con ustedes una vez más algunos conocimientos en materia de derecho penal. Les traigo el último ciclo, ¿verdad?, de que nosotros estudiamos en lo que llamamos como la reforma a las leyes penales, tomando en consideración las últimas leyes, ¿verdad? Esto con la idea de estar actualizado tanto con el Código Penal, así como también con el Código Procesal Penal. Iniciamos, ¿verdad?, con la Ley 745. Recordemos de que el Código Penal y el Código Procesal Penal establecen el sistema de justicia acusatorio. Ambos códigos, ¿verdad?, son modernos. Prácticamente el Código Penal es del año 2008 y el Código Procesal Penal entró en vigencia en el 2002. La Ley 745 entra en vigencia el 26 de enero del año 2011 y una ley bastante moderna en cuanto a la continuación que establece el Código Procesal Penal a partir del artículo 402 en adelante sobre la etapa de ejecución de la sanción penal. Sin embargo, ¿verdad?, el Código Procesal Penal se queda corto ante la evolución, ¿verdad?, que viene a desarrollar la Ley de Ejecución, Beneficio y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal, que es conocido por todos ustedes como la Ley 745, establece una ejecución procesal penal o sanción penal tanto en la parte administrativa penitenciaria, así como también en la parte judicial. Aparte de ello, también tenemos la clasificación de incidentes, prácticamente como de 30 incidentes, que están clasificados no solamente con el Código Penal, sino también están regulados con el Código Procesal Penal. Recordemos de que a partir del artículo 90 del Código Penal establecen la suspensión de pena, el artículo 88, la libertad condicional del Código Penal establecen algunos de estos beneficios. Y de igual manera, como el 406, 407 establecen libertades e incidentes, por ejemplo, los beneficios de libertad condicional o también el beneficio de enfermedad, por ejemplo, algunos derechos que están establecidos tanto, ¿verdad?, en el Código Procesal, así como también en la Ley 473, Ley Penitenciaria, ¿verdad?, y su reglamento. Esta Ley 745 viene a ahondar en cuanto al procedimiento, en cuanto a la audiencia, establece un procedimiento sumario, ¿verdad?, ya establece la proposición de la prueba, ya establece un mecanismo para que el juez resuelva sobre el incidente, sobre el beneficio planteado, y también esta ley establece claramente, en lo particular, de que no debe mezclarse un derecho con un beneficio para optar, ¿verdad?, a cualquiera de estos incidentes. También se deja claro con esta ley, en primer orden, ¿verdad?, de que debe existir alguno de los requisitos planteados, ¿verdad?, dentro del incidente para que al momento de debatir en la audiencia podamos hacer ver al judicial, ¿verdad?, ya sea con la hoja evaluativa, ya sea con el pronóstico individualizado, ya sea, ¿verdad?, con el índice de peligrosidad. Todos estos son requisitos para que pueda darle lugar a algunos de estos beneficios, ¿verdad?, algunos de estos incidentes a favor de la persona condenada. Dentro de todos ellos también tenemos el factor tiempo. Esta ley ya establece para ciertos tipos penales cuándo se debe hacer el 2%, ¿verdad?, las 2/3 partes o las 3/4 partes, dependiendo del delito. Es muy distinto, ¿verdad?, el procedimiento establecido al Código Procesal Penal, que ya pues la norma de forma general establecía para las libertades, por ejemplo, en el caso del beneficio de libertad condicional, ¿verdad?, que establece el Código Penal, establece las 2/3 partes, ¿verdad?, de manera genérica. Sin embargo, esta ley ya regula
las 3/4 partes para delitos, por ejemplo, robo agravado, para delitos, por ejemplo, que ya establecen, ¿verdad? O superan los 5 años a como lo establece, ¿verdad?, la ley 745. Por otro lado, se establece el límite de competencia administrativa penitenciaria. Recordemos que la ley 473 establece, ¿verdad?, un procedimiento administrativo, establece una sanción administrativa a las personas condenadas, y esto se debe de agotar administrativamente ante el director, subdirector del sistema penitenciario. Una vez que se agota esto y una vez que esté una resolución, sea favorable o desfavorable, nosotros tenemos la capacidad, ¿verdad?, de ponerle en conocimiento al juez de ejecución. Recordemos que ya el juez de juicio ya no es competente, ¿verdad?, para conocer sobre el tratamiento, sobre los beneficios y sobre el control jurisdiccional de la sanción penal de esta persona condenada. Entonces quedamos claros de que una persona, una vez juzgada, una persona una vez que ya está condenada, pues no se agota el procedimiento penal con la sentencia, sino pasa a la fase de ejecución penal, y una vez estando ahí, el juez, ¿verdad?, el juez de ejecución va a darle seguimiento, no solamente su estado de salud, no solamente las condiciones mínimas que debe tener una persona condenada, sino para saber, ¿verdad?, hasta qué punto él puede optar a un beneficio, cambiar su condición, ¿verdad?, de estar condenado, sometido a una sentencia en cumplimiento de la condena, sino también para saber, ¿verdad?, sus derechos. En particular, la persona condenada no significa, ¿verdad?, de que ha perdido todos sus derechos y garantías. Al contrario, ¿verdad?, hay bastantes normas internacionales, las 100 reglas de Brasilia, por ejemplo, una de ellas que perfectamente puede ampararse, ¿verdad?, una persona que está sometida a un proceso, ¿verdad?, dentro de la parte administrativa. Entonces, todavía tiene vigencia la ley 473, lo pongo enmarcado ahí para que ustedes tengan conocimiento de que debe de agotarse un procedimiento interno administrativo dentro del penitenciario para judicializarlo al juez de ejecución, para ponerle en conocimiento, y entonces nosotros procedemos a realizar el incidente de ejecución de queja, por ejemplo, cuando la resolución administrativa del director, subdirector, del equipo interdisciplinario del penitenciario no está ajustada al procedimiento establecido en la ley 473 y su reglamento. Esa es parte de las facultades propias que tiene el juez de ejecución, no solamente establecido por el Código Procesal Penal, sino también establecido por esta ley 745, que a partir del año 2011 pues entra en vigencia y tiene las facultades, ¿verdad?, los límites de competencia administrativa penitenciaria, y se centraliza ante este juez de ejecución. Es muy importante, ¿verdad? Y a su vez, dentro de toda la normativa de esta ley, llama mucho la atención el artículo 44, que establece en primer orden al juez técnico, y en segunda razón, ¿verdad?, es la medida de prisión preventiva. ¿Por qué es importante esto? A luz del Código Penal, el artículo 565 ya nos había adelantado sobre la figura del juez técnico. En esa oportunidad, cuando entra en vigencia el Código Penal en el año 2008, pues establece de que para ciertos tipos de delitos va a tener conocimiento de manera directa el juez técnico sin hacer uso del derecho de administrar justicia por parte del jurado. Entonces ya la norma deja claro, sin embargo, se aprovecha en la ley 745, en el artículo 44, algunos otros delitos. ¿Cuáles delitos? Por ejemplo, violencia doméstica, intrafamiliar, abigeato, secuestro extorsivo, crimen organizado, delitos contra la libertad e integridad sexual,
lavado de dinero, bienes o activos, delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, terrorismo, cohecho, tráfico de influencia, peculado, malversación de caudales públicos, ¿verdad? Exacciones, robo con violencia, intimidación de las personas y el robo agravado. Amplía la lista, ¿verdad?, de delitos en lo que hace en relación al juez técnico. Entonces, nos llama la atención porque ya el código nos había expresado, ¿verdad?, cuáles tipos de delitos iban a ser por juez técnico, pero aquí se hace un poco más larga la lista de delitos. Y a su vez, esta parte última también reforma en cuanto al código procesal todo lo que hace a las medidas cautelares, como por ejemplo, ¿verdad?, a partir del artículo 166 del Código Procesal Penal, establece sobre los fundamentos, los requisitos, ¿verdad?, los presupuestos necesarios para que se puedan implementar la medida cautelar de prisión preventiva. Mientras tanto, ¿verdad?, la ley 745 retoma esta última parte en el artículo 44 y establece que para esos tipos de delitos, ¿verdad?, se debe de tramitar con prisión preventiva mientras dure el proceso hasta que tenga sentencia, sea esta condenatoria, sea esta sentencia de sobreseimiento. Y entonces esta parte, ¿verdad?, violenta principalmente lo que es, ¿verdad?, la persona que es inocente, el artículo 34 constitucional, ¿verdad?, cuando todas aquellas personas que están involucradas en un proceso, hasta que no se le demuestre lo contrario, ellos tienen esa facultad, ese derecho, ¿verdad?, de crear en su inocencia. Sin embargo, ¿verdad?, se retoma de que no es un antijuicio, no es de que la persona se le está condenando de entrada previamente. Sin embargo, dicen los legisladores que se aprovecha para este tipo de delito para resguardar. Es debatible, hay jueces que efectivamente, ¿verdad?, les cambian las medidas cautelares, indistintamente de ello. El artículo 44 pues lo tiene la ley 745 y es parte de lo que trastoca tanto al Código Penal como el Código Procesal Penal. Por otro lado, ¿verdad?, entra en vigencia la ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Es aprobada el 20 de enero del año 2012, es publicada en la Gaceta número 19 del 30 de enero del año 2012 y entra en vigencia el 22 de junio del año 2012. Detrás de ella, ¿verdad?, esta ley también en el mismo enfoque establece la ley 846 que reforma a la 779 el 25 de septiembre del año 2013. Y por otro lado también tenemos un decreto 4214, ¿verdad?, que es el 30 de julio del año 2014, el cual establece el reglamento a la ley 779. En primer lugar, dentro de las novedades de la ley 779, que reforma al Código Penal, por un lado, pues establece una justicia especializada de violencia. Para algunos actores, colegas, amigos, estudiantes, pues son del criterio el cual yo respeto, pues que manifiestan de que no hay una justicia especializada, tomando en consideración de que esta ley 779 pues sustituye, ¿verdad?, de una manera directa con las normativas que tiene el Código Procesal Penal. Sin embargo, esta ley 779 establece sus propios tipos penales, así como también establece el marco conceptual, tomando en consideración sus propias medidas, tomando en consideración sus propios jueces especializados destinados a conocer y a administrar justicia sobre sus propios tipos penales. Hay un equipo interdisciplinario que le da seguimiento, ¿verdad?, a ese procedimiento, no solamente para los que le aplican el principio de oportunidad, llámese mediación, mediación durante el proceso, llámese suspensión condicional de la persecución penal, sino también
para establecer garantías mínimas a favor de las mujeres víctimas. Otro lado, ¿verdad?, que establece esta ley 779 son los nuevos tipos penales, entre ellos el femicidio, ¿verdad? Hay 10 tipos penales nuevos que trae dentro de la ley 779, el cual se subclasifica, por ejemplo, a la violencia psicológica leve, menos grave. Entonces ahí tenemos una subclasificación que también está regulada y penada. Y por otro lado, la ley 779 busca cómo establecer reformas penales para que puedan enfocarle, ¿no?, para que puedan entrarle en cuanto a las relaciones desiguales de poder, las lesiones psicológicas, por ejemplo, las lesiones físicas. O sea, hace otras subclasificaciones y cada una de estas circunstancias logra establecer penas distintas. Por ejemplo, tenemos el tipo de delito femicidio, violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial, económica, intimidación, amenaza contra la mujer, sustracción de hijos e hijas, violencia laboral, violencia en el ejercicio de la función pública, omisión de denunciar, obligación de denunciar actos de acoso sexual. Esto está regulado a partir del artículo 9 al artículo 18. Establecen las medidas propias de atención, protección, sanción, precautelares y cautelares, ¿verdad? No retomas en cuanto a las establecidas a partir del artículo 166 del Código Procesal Penal, sino también el artículo 25 establece las medidas cautelares bajo proceso, ¿verdad? Ahí se establece, por ejemplo, la atención psicológica a favor del acusado. Ahí se establece, por ejemplo, que no hay acercamiento, que no hay prohibición de comunicación, ya sea por teléfono, ya sea por cualquier medio, mensajes de texto. Ahí se establece el abandono inmediato del hogar, ahí se establece no frecuentar, la verdad, ni a su centro de trabajo. Hay un sinnúmero de medidas cautelares que ya la propia ley 779 pues establece y regula bajo ese contenido, ¿verdad?, en el título de medidas de protección y precautelares, así como también las cautelares a partir del artículo 19 al 29. Por otro lado, se establece competencias objetivas en cuanto a la jurisdicción. Ya habíamos avanzado en cuanto a los jueces distritos especializados, son los que van a conocer no solamente por los delitos graves, sino también van a conocer por los delitos menos graves. Para todos los tipos penales, a partir de los 6 meses en adelante con condena, va a tener competencia el juez de distrito, ¿verdad? Sea, por ejemplo, intimidación y amenaza, que va de 8 meses a año y 6 meses. Sea, por ejemplo, amenazas contra la mujer, sea, por ejemplo, lesiones leves. Va a ser competente siempre el juez de distrito especializado. Por otro lado, ¿verdad?, establecen algunas reformas para el Código Penal y ahí logra la ley 779 establecer reforma para el delito de lesiones leves, lesiones graves, la violación agravada en el artículo 169, el delito de explotación sexual, pornografía, acto sexual con adolescente mediante pago, el artículo 175 y el artículo 195, la prolación. Eso es parte de lo que se logra la reforma, ¿verdad?, con la ley 779. Además también logra reformar la omisión y omisión por comisión, reglas para la aplicación de las penas, lesiones gravísimas, violencia doméstica, intrafamiliar, provocación, conspiración y proposición, trata de personas y de posiciones comunes. Todo a partir del artículo 23, 78, el 153 al 183 del Código Penal. Por otro lado, tenemos la primera reforma a la ley 779 es por medio de la ley 846. ¿Qué es lo que reforma esta ley? Reforma el artículo 30, 31, 32 y 46. Es aprobada el 25 de septiembre del año 2013 y es publicada en la Gaceta 185 del 1 de octubre del año 2013, ¿verdad? Entra en vigencia. Fundamental son los órganos especializados, órganos jurisdiccionales y competentes, competencia objetiva,
prohibición de la mediación y a la vez establece que esta ley va a ser reglamentada, la ley 779. Por un lado, en algunos lugares, ¿verdad?, donde no habían jueces de distritos especializados, se les da la competencia a los juzgados locales. ¿Para qué? Para que puedan instruir, ¿verdad?, y posteriormente trasladarlos a las cabeceras departamentales para que puedan realizar el juicio. A la vez también le da competencia a los jueces de audiencia, donde tampoco existan jueces especializados por aquello, ¿verdad?, de que no solamente en Managua se establecían jueces de distrito, sino pues les dan las facultades a los jueces locales únicos, así como también a los jueces de audiencia para conocer, para que resuelvan y para que puedan administrar justicia en esos tipos penales directos que establece la ley 779. Por último, el decreto, ¿verdad?, 4214 establece el reglamento de la Ley Integral contra la Violencia. Este es parte del combo que trae las reformas en cuanto a la ley 779. Es aprobada el 30 de julio del año 2014. También es publicada en la Gaceta, en la Gaceta número 143 del 31 de julio del año 2014, que entra en vigencia. ¿Qué es lo que trae este reglamento? Este reglamento habla un poco sobre las políticas públicas, así como también las medidas estratégicas. Habla, por ejemplo, sobre las mediaciones. Recordemos que originalmente la ley 779 no consintía la mediación, no la regulaba, la prohibía, no se podían realizar mediaciones. Sin embargo, por medio de este reglamento, ¿verdad?, por este decreto, es así que apertura lo que es la mediación, tomando en consideración la mediación previa, así como también la mediación durante el proceso. Recordemos, la mediación previa se realiza ante el Ministerio Público, ¿verdad? Tiene la facultad del Ministerio Público para realizarle antes de judicializar, antes de establecer una acusación frente al juez. Una vez que tenga el juez la capacidad, la competencia de conocer de este asunto, perfectamente le da trámite. Y una vez que se cumplan con los requisitos, como por ejemplo la constancia judicial, una vez que se demuestre que esta persona no tenga antecedentes penales y una vez que se demuestre por medio de la acusación de que no es un delito grave, perfectamente pueden realizar vía judicial la mediación durante el proceso. El reglamento lo habla tácitamente, ¿verdad? Habla de manera abierta, perfectamente se puede, ¿verdad? Existen las facultades de manera directa, claras para el Ministerio Público para lograr realizar estas mediaciones, tanto la previa así como también la durante el proceso, mediación durante el proceso. Le da nuevas facultades al equipo interdisciplinario. Hay un seguimiento no solamente para las víctimas, sino también para los acusados en cuanto al cumplimiento de las medidas cautelares, en cuanto al cumplimiento del principio de oportunidad, sea mediación previa, durante el proceso, así como también la suspensión condicional de la persecución penal. Eso es parte, ¿verdad?, de lo que logra el reglamento en ampliar lo que la ley 779 pues había quedado un poco corta en cuanto a las medidas cautelares, en cuanto a los tipos penales, ya sea de femicidio o de violencia psicológica. Posteriormente, después de ese combo de lo que habíamos hablado sobre la justicia especializada de violencia de género en Nicaragua, hay una nueva reforma, como es la ley 952. Esta ley es un poco más profunda en cuanto a sus reformas, porque logra, ¿verdad?, no solamente establecer lo que es la reforma del Código Penal, sino también se establece en reforma al Código Procesal Penal y a la vez también logra establecer reforma a la ley 779. Es aprobada el 26 de junio del año 2017, publicada en la Gaceta número 126 y entra en vigencia el 5 de julio del año 2017.
En definitiva, ¿verdad? Hay 3 contenidos por parte de esta ley 952 del año 2017. La primera, reforma los artículos 139, 140, 168, 169, 565 y se adiciona un nuevo tipo penal conocido ahora como asesinato agravado. Para muchos, ¿verdad?, era el que sustituye al asesinato atroz conocido por el código anterior, Código Penal de 1974. Entonces ahora ya no va a conocerse como asesinato atroz, sino como asesinato agravado. En el Código Penal del año 2008, pues no llegaba, ¿verdad?, hasta a este grado de calificación, solamente contenía lo que es al asesinato simple. Pues ahora con esta reforma se logra adicionar este tipo de delito y se establecen circunstancias propias para el asesinato agravado, así como también la sanción a imponer también es nueva. Anda aproximadamente entre 20 a 30 años, lo deja la ley 952 para el tipo de delito de asesinato agravado en su rango mínimo, así como también en su rango inferior en cuanto a los tipos de circunstancias, así como también el rango superior, tomando en consideración algunas circunstancias del asesinato simple. Por otro lado, se logra la reforma al Código Procesal Penal en cuanto a la competencia territorial. Se establecen nuevas circunstancias propias y por último se logra hacer reforma a la Ley de Violencia de Género, la Ley 779, específicamente al tipo penal de femicidio, ¿verdad? Se establecen nuevas circunstancias propias y es así que da apertura, ¿verdad?, a unas circunstancias muy ampliadas en cuanto a esta ley 952. Esa es parte de la reforma del Código Penal, ¿verdad? Establece el delito de parricidio, el rango sancionador, tiene las circunstancias propias del asesinato. El asesinato establece penas y adiciona 2 circunstancias nuevas. Adiciona también el tipo penal de asesinato agravado en 7 circunstancias nuevas y establecen penas de 25 hasta 30 años. Violación a menor de 14 años, aumenta la pena. También el de violación agravada, unas circunstancias nuevas, ¿verdad? Establecen párrafos, 3 circunstancias nuevas para la violación agravada y a su vez establecen juez técnico, amplía otra gran cantidad de tipos penales para que puedan conocer, ¿verdad?, el juez técnico y puedan administrar justicia en esos tipos penales, así como también le aplica la medida de prisión preventiva a imponer para esos nuevos tipos penales que tiene que conocer el juez técnico. Esa es parte de la reforma lograda en cuanto al Código Penal de la Ley 952 y en cuanto al Código Procesal Penal establece la competencia territorial. Artículo 22, se establece una nueva reforma, ¿verdad?, para determinar la competencia. Se especifica para delitos determinados 4 nuevas circunstancias para establecer competencia y se adiciona un párrafo con 3 circunstancias nuevas. ¿Qué logramos? Logramos, en primer orden, crear una competencia territorial de carácter nacional con circunscripción de Managua. Es decir, para cualquier delito de relevancia social y de trascendencia nacional va a ser competente el juzgado, ¿verdad?, de Managua en razón de la gravedad del hecho. El punto medular en discusión de esta ley 952 es que no establece y no define ni deja a interpretar qué es lo que se debe de saber o de conocer como relevancia social o de trascendencia nacional. No lo establece, no lo dice, no lo regula. Sin embargo, en la práctica lo que se logra ver es que, por ejemplo, en los casos de violación agravada, por ejemplo, en asesinato agravado, por ejemplo, en los casos de femicidio, esos tipos de delitos, pues inmediatamente
son conocidos por medio de esta ley 952 los jueces de la circunscripción de Managua. Sin embargo, por otro lado, esto violenta no solamente en cuanto a la competencia especial de tramitarla del lugar donde se cometió el hecho o de donde son las partes, sea este acusado o sea esta víctima. Y de igual manera también se violenta, ¿verdad?, el artículo 34.4 de la Constitución, sino también el artículo 11 del Código Procesal Penal, en lo que hace al juez natural de la causa. Esto pues queda descubierto, la ley, ¿verdad?, no establece lo contrario, no establece, por ejemplo, no solamente en definir qué es delito de relevancia social, sino también en cuanto a estas garantías mínimas relacionadas, ¿verdad?, de manera directa con el acusado. Por otro lado, con la ley 952 también se logra hacer reforma a la ley de violencia de género, específicamente al tipo penal de femicidio. Recordemos que la ley 779 establecía, por ejemplo, 9 circunstancias para que se pueda dar el femicidio y logra reformar la circunstancia segunda o el del inciso B, ¿verdad?, del artículo 9 de la ley 779. Elimina una circunstancia calificativa de delito, ¿verdad?, y adiciona el inciso E en aquellos casos cuando se le prive la vida a la persona en una relación de pareja. Eso no lo traía originalmente la ley 779, y también le adiciona el inciso G en cuanto al adolescente. Incluyen, ¿verdad?, para ser competentes los jueces especializados también van a conocer en los casos, ¿verdad?, de adolescentes en cuanto a que sean víctimas, así como también elimina la última circunstancia del tipo penal, elimina los 2 últimos párrafos del artículo y se establecen circunstancias propias del asesinato. Recordemos, ¿verdad?, el Código Penal establecía asesinato simple, se adiciona una definición de la relación interpersonal que debe entenderse. La ley viene y aprovecha esta oportunidad en cuanto a la reforma y establece la ley 952 una definición que qué es lo que debe entenderse como relaciones interpersonales, y es bastante amplio en cuanto a su concepto, a su definición. Por otro lado, no desaprovecho para darles un tics ahí en cuanto a las nuevas reformas de la ley 1058. Esto nuevamente vuelve a ser reformado no solamente por la ley 952, sino la última reforma de la 1058. Se los dejo ahí porque después lo vamos a desarrollar con la ley 1058. Posteriormente entra en vigencia la ley de reforma al artículo 37 constitucional, entra en vigencia el 19 de enero del año 2021, así como también la ley 1058, ley de reforma y adicción al Código Penal, así como también la ley de violencia, la 779, publicada en la Gaceta número 16 y entra en vigencia el 25 de enero del año 2021. En sí, ¿qué traen estas reformas? En primer lugar, la ley 1057 establece reforma de manera directa y es la base fundamental del artículo 37 para dar pie a la reforma de la ley 1058. Recordemos, ¿verdad?, que el artículo 37 establece claramente, ¿verdad?, que la pena no trasciende de la persona del condenado, no se impondrá penas o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años. Se reforma y se adiciona este párrafo para entender y conocer, ¿verdad?, que excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para las personas condenadas por los delitos graves cuando concurran circunstancias de odios, crueles, degradantes, humillantes
inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. Y deja una colita ahí que dice: la ley de la materia va a determinar y va a regular su aplicación. Primer punto, no establece tipos penales. Sin embargo, con la ley 1058 se deja claro cuáles son los delitos que cumple con todas estas circunstancias. Y para ello, pues ya se establece, ¿verdad? En primer lugar, la pena de prisión perpetua revisable. Se establece aparentemente que es aplicable para delitos graves. Y por último, se establece que son circunstancias de odio crueles, degradantes y humillantes, y para ello se cumple, ¿verdad?, con esos tres tipos de delitos. ¿Cuáles son? Parricidio, asesinato agravado y femicidio. Ahí no se debe incluir, por ejemplo, el asesinato simple, el homicidio o la violación agravada, etc. Causan conmoción. Los únicos delitos que causan conmoción según la ley y con la última reforma de la 1058 son parricidio, asesinato agravado y femicidio. Por otro lado, ¿verdad?, la ley 1058, ¿verdad?, en esta parte hace la reforma a la clasificación de las penas. En primer lugar, se establece la prisión perpetua revisable. Recordemos de que va a un sistema indeterminado de 1 a 30 años, ¿verdad? Y una vez que esta persona cumpla con los primeros 30 años, se le da el derecho, por así decirlo, para que puedan revisar su caso y pueda saber si efectivamente cumple con algún beneficio y pueda obtener la libertad. Una especie, una mezcla con la libertad condicional. Para ello se establece también la reforma en el artículo 49 sobre la clasificación de la pena por su gravedad, penas privativas de libertad, así como también hay un segundo artículo como es el 52, penas de prisión perpetua revisable. Y por último también se establece la penalidad en cuanto a los cómplices. Se establece la reforma en cuanto a los concursos, en cuanto a la libertad condicional en prisión. Ahí tienen ustedes el beneficio. El juez de ejecución va a tener la facultad de conocer sobre este beneficio, y el primer requisito que debe cumplir para este beneficio es que haya cumplido con los 30 años de prisión, tener buena conducta en el centro penitenciario y exista un pronóstico individualizado. Era la parte de la que habíamos hablado con la ley 745, que son parte de los presupuestos, entre ellos el factor tiempo, los 30 años de efectiva prisión, para que él pueda optar a este beneficio, ¿verdad? Y siempre y cuando tenga una buena conducta. Esto es parte, ¿verdad?, de la reforma con la ley 1058. Se establece un periodo de prueba de 1 a 10 años, ¿verdad? En ese periodo de prueba se debe dejar claro que se imponen medidas cautelares, ¿verdad?, en las cuales va a estar pendiente y van a estar revisándose, ¿verdad?, si se cumple o no se cumple con estas medidas, para que pueda al final extinguirse. ¿De qué manera? Una vez que cumpla el periodo de prueba por parte del condenado. Esa es parte de las reformas. También se establece la prescripción de la acción penal para ese tipo de acción, ¿verdad? No va a prescribir. Todo lo que tiene que ver con la prisión perpetua revisable no se va a extinguir, no solamente por la acción penal, sino también por la pena a imponer. El artículo 133 establece, ¿verdad?, las causas de prescripción. Sin embargo, se establece el inciso G: la pena de prisión perpetua revisable no prescribirá en ningún caso. Se establece el artículo 139 en cuanto al parricidio, ¿verdad? Cuando concurran las circunstancias del asesinato agravado, la pena será de prisión perpetua revisable. Se reforma el asesinato agravado, se impondrá la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 140. Hay 11 circunstancias para ese tipo penal,
Y de igual manera aprovecha la ley 1058 para reformar, ¿verdad?, en cuanto al tipo penal de femicidio del artículo 9, y nuevamente logra una vez más una reforma en cuanto a la pena a imponer en el inciso F, ¿verdad?, cuando se establece siempre y cuando el hecho se comete en presencia de los hijos e hijas, cualquiera de las circunstancias constitutivas y agravantes previstas en el delito de asesinato, en lo que le fuera aplicable, se aplicará también la pena de prisión perpetua revisable. Es ahí que logra la reforma de la ley 1058, en la cual hace al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la ley 779. Y es así que entendemos con la ley 1057, con la reforma a la Constitución Política, es que entran en base a los tres tipos de delitos antes enumerados y antes regulados. Entre ellos, pues el femicidio es uno de ellos en la pena perpetua revisable. Posteriormente entra en vigencia la ley 1042, ley ciberdelito, publicada en la Gaceta 2001, vigencia 30 de octubre del año 2000, y a su vez también tenemos la ley 1060, ¿verdad?, ley de reforma de edición a la ley 406 del Código Procesal Penal. Esta es publicada en la Gaceta 25 y entra en vigencia el 5 de febrero del año 2021. Ambas leyes se relacionan en cuanto al procedimiento de investigación, en primer lugar. En segundo lugar, cabe destacar que la ley de ciberdelito establece 31 nuevos tipos penales. Evidentemente es una ley bastante técnica, hay una evolución de delitos penales clásicos, se establece la derogación expresa de 6 tipos penales del Código Penal, y por último hay una autorización judicial de investigación del artículo 39.2 que se relaciona de manera directa con la ley 1600, ¿verdad?, 1060, en cuanto a la audiencia especial de tutela y garantía constitucional. ¿En qué sentido? En el sentido de la ampliación de los plazos para la investigación complementaria y detención judicial como una medida a imponer para esta audiencia, en la cual pues se solicita ante el juez que pueda aperturarse antes, ¿verdad?, de judicializarse, antes de iniciar la primera audiencia preliminar, perfectamente puede realizarse una audiencia de ampliación del plazo para la investigación, llamado como audiencia especial de tutela y garantía constitucional. Tiene la ley de ciberdelito una evolución del derecho penal, son nuevos tipos penales cibernéticos, datos personales sensibles, identidades informáticas privadas, delitos tecnológicos, informáticos, de sistema de programas informáticos. Siempre he recomendado, ¿verdad?, de que al hacer uso de esta ley puedan perfectamente consultarle a un programador, ¿verdad?, una persona que tenga la capacidad para que ustedes puedan tener la habilidad y puedan enfrentar un caso en el posible que estén tramitando, ya sea como abogados acusadores, como abogados defensores, puedan tener una base fundamental, ¿verdad?, y no se queden solamente con la definición del artículo 3, en la cual pues establece 25 conceptos, 25 definiciones en la cual ustedes pueden desarrollarla. Sin embargo, ¿verdad?, la ley se subclasifica en delitos informáticos, establece 4 delitos para ello, se establecen delitos relacionados con la integridad de los sistemas informáticos, hay 8 delitos destinados para ello. También tenemos delitos informáticos relacionados con el contenido de los datos, informaciones privadas, eso tiene que ver con datos propios, personales, y hay 15 delitos destinados para ello. Y por último, se establecen delitos informáticos relacionados con la libertad e integridad sexual.
Hay 4 delitos destinados para ellos en cuanto a la pornografía infantil, actividades sexuales eróticas, explícitas o explícitas, reales o simuladas, parte del contenido de la ley. Existen las derogaciones por esta ley, ¿verdad?, en la cual se deroga el artículo 192, 193, 194, captación indebida de comunicaciones ajenas, aperturas e intersecciones ilegales de comunicación, sustracción, desvío, construcciones, de destrucciones de comunicaciones, el artículo 198, acceso y uso no autorizado de información. También se deroga el artículo 245, destrucción de registros informáticos y el uso de programas destructivos, artículo 246. Por otro lado, ya habíamos relacionado, ¿verdad?, con la ley 1060 en lo que hace al artículo 252 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que se logra reformar? Primera parte, ¿verdad?, se establece la audiencia especial de tutela y garantía constitucional en el artículo 253. ¿Qué se logra? Se logra tener 2 artículos 253. El primero, que originalmente pues está contenido en el Código Procesal Penal, y el segundo, pues, que se establece la audiencia especial de tutela y garantía constitucional. Establece este artículo, ¿verdad?, que debe de realizarse la solicitud, puede hacerse de forma escrita o puede hacerse de forma oral ante el juez competente para que pueda realizar una audiencia especial. Sin presentar acusación, no hay una obligación por parte del Ministerio Público presentar una acusación para que pueda solicitar una audiencia especial. No hay tampoco la condición de formalizar una solicitud, ¿verdad?, en que pueda hacer como acusación para que pueda dar la fundamentación de una audiencia especial. Dice el artículo 253 que basta con solicitarlo por parte del fiscal para que pueda el juez inmediatamente resolver esta petición. ¿En qué consiste? Consiste, ¿verdad?, de que el Ministerio Público dé las razones, ¿verdad?, en primer lugar, del tipo de delito y de la investigación compleja que se esté tramitando. ¿Cuáles son los actos de investigación que están pendientes, que tienen algún obstáculo y que no han logrado superarse? ¿Cuál es el problema que tienen con un acto de investigación? Y que eso indique tener mayor tiempo de investigación. Este plazo no podrá ser menor de 15 ni mayor de 90 días. Y se debe de establecer la medida, ¿verdad?, que no podemos tomarla como precautelares ni como cautelar, una medida de detención judicial. Ojo, esta medida que la ley 1060 lo establece como detención judicial, no está contenida dentro del Código Procesal Penal a partir de las medidas que regula el artículo 166 en adelante. Y entonces resulta al final que el juez resuelve una vez que escucha al defensor, si hay oposición, si está de acuerdo o no está de acuerdo con el tiempo solicitado sobre la medida, sobre el tiempo de duración de la investigación. Manifiesta una circular por parte de la Corte Suprema de Justicia que el defensor perfectamente puede pedir asistencia médica, psicológica. Perfectamente el defensor puede decir de que tenga alguna valoración, ¿verdad?, psíquica por parte de su representado. Esto más para allá en cuanto a la estrategia a seguir si quiere alegar un eximente de responsabilidad penal, por ejemplo. Entonces, se queda bastante corta esta circular. ¿Por qué? Porque al final, recordemos, es una audiencia aparentemente de garantía constitucional, y eso significa de que puedo hacer uso de todo el rol, ¿verdad?, y las funciones y derechos mínimos que establece para la persona detenida, imputada, que en ese momento no está siendo acusada porque no existe ninguna acusación presentada. Sin embargo, nosotros podemos ampliar
habíamos otorgado un catálogo de derechos en cuanto a esa audiencia para que puedan perfectamente aprovecharla y no limitarnos a lo que ha solicitado el Ministerio Público. Ahí podemos cuestionar al Ministerio Público en cuanto a esos actos de investigación con relación a la espera de la prueba que aparentemente están o faltan resultados y que puedan ser mencionados en la acusación o el escrito de intercambio de información y prueba. Una vez que ha finalizado este tiempo, pues perfectamente el Ministerio Público debe de presentar acusación, y si ya la tiene en sus manos la información que había sido discutida en esta audiencia, no necesariamente debe esperar el tiempo de lo solicitado. Es decir, si habían otorgado 80 días en esta petición y si los resultados de la prueba la obtienen en 50 días, pues el Ministerio Público puede inmediatamente solicitar que se convoque a una audiencia preliminar para discutir sobre la acusación. Esa es parte de la reforma que establece la ley 1060. Por otro lado, ¿verdad? Se establece claramente en cuanto a que el Ministerio Público puede, el caso particular, ¿verdad?, de que el tiempo sobre esta medida de detención va a ser determinado de manera directa a la investigación complementaria. Es decir, es de forma proporcional en el sentido de los actos de investigación solicitados con el tiempo, ¿verdad?, que le están imponiendo sobre la medida de detención judicial. Recordemos también que el parámetro para otorgar estos delitos de crimen organizado también tiene que ver con los delitos de relevancia social, de trascendencia nacional, peligro de evasión, personalidad del imputado, peligro de obstaculización. Son elementos base que el juez y que puede la defensa retomarlo en este tipo de audiencia para sacar provecho en la relación de la estrategia que vaya a utilizar al momento de ejercer la defensa en estos casos particulares. Hemos finalizado, ¿verdad?, sobre estas reformas penales en el derecho penal, ¿verdad? Queremos aprovechar, ¿verdad?, para que podamos hacer algún ciclo de capacitaciones y retomar y ampliar, ¿no?, porque el tiempo es bastante corto y así podríamos ver otros tipos de leyes que están en proceso o que ya fueron publicadas hasta el día de hoy. Es un placer estar con ustedes, siempre compartiendo estos conocimientos, ¿verdad? Estamos anuentes y apoyando el gremio profesional por medio de CENICSA en este espacio que se nos ha brindado. Mucho gusto, fue un placer compartir con ustedes.